Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se lo dijimos antes del corte. El Papa Francisco lamentablemente fallece por un derrame cerebral. Pero ¿qué es lo que se tiene que juntar para que a uno le dé eso? Eso lo tenemos que evitar con el doctor Jorge Espitaleta. Bienvenido, doctor, bienvenido. Gracias. Ahora, doctor, ¿cómo es que el cerebro deja de funcionar de forma correcta y podemos llegar a esto? Y colapsó el cerebro del Papa. Sí. Ok, correcto. Sí, el cerebro es un órgano supremamente sensible, supremamente delicado porque sus requerimientos de oxígeno y glucosa son muy altos y no tiene otra fuente de donde tomarlos más que del torrente sanguíneo. Entonces, si en algún momento, y hay dos causas principales por las cuales uno hace un derrame, es o porque se bloquea una de las arterias que nutre el cerebro o porque una de esas arterias se rompa. Más frecuentemente es la obstrucción de una arteria, pero en un 15-20% puede ser también por una ruptura de la arteria. Entonces, en el momento en el que deje de llegar oxígeno y glucosa al cerebro a través de todo este flujo, de esta maraña que vemos llegando al cerebro, en ese momento empiezan a sufrir las neuronas y lastimosamente las neuronas son las células más sensibles, las neuronas son las células que tenemos en el cerebro que nos hacen mantener la actividad física, que nos hacen mantenernos despiertos, que nos hacen hacer lo que queremos hacer conscientemente y lastimosamente esas células duran 4 o 5 minutos vivas desde el momento que les deja de llegar el oxígeno hasta el momento en que fallecen. Entonces es un tiempo realmente muy crítico y dependerá de la magnitud de la irrigación. Si se daña una arteria muy baja que irriga o da la nutrición precisamente a una zona muy grande del cerebro, pues lastimosamente vamos a tener un déficit muy grande del cerebro que nos puede llevar al coma y posteriormente a fallecer. ¿Y por qué deja de llegar sangre al cerebro? ¿Qué es lo que pasa? La opción más frecuente es que se haga un trombo, un coágulo. Hay dos maneras, que uno en el corazón tenga algunos coagulitos y estos viajen a través de los grandes vasos y obstruyan porque son un poco más grandes, dentro del corazón pueden estar, pero al salir a través de la circulación pues pueden llegar y poner un bloqueo aquí y obviamente dejar de llegar. La otra opción es que por enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, que precisamente el Papa Francisco tenía, se empiezan a crear procesos de aterosclerosis progresiva hasta que empiezan a cerrarse cada vez más las arterias y deja de llegar el flujo precisamente de esa manera. Usted tocó el punto clave, porque el Papa tenía diabetes y presión alta. Entonces, ¿qué es lo que se llega a juntar para que lleguemos a eso? De hecho, eso es como las dos causas más frecuentes de daño arterial en general, no solo del cerebro, sino del corazón y de los riñones, probablemente es esa enfermedad. La hipertensión arterial, porque cuando yo soy hipertenso, le estoy exigiendo a mis arterias un flujo mayor, una presión mayor sobre ella. Entonces, cada vez que el corazón late, hay más presión o golpe sobre la arteria, por así decirlo. Y la diabetes, el aumento del azúcar descompensado, descontrolado, y que probablemente algunos de los medicamentos que le tuvieron que haber dado al Papa en este último mes y medio, cuando estuvo internado para su neumonía, que tiene probablemente que ver, y estamos elucubrando obviamente que son los esteroides, el aumento de azúcar en la sangre empieza también a aumentar esos depósitos que empiezan a obstruir las arterias. Entonces, estos dos son las patologías más frecuentes que tienen que ver con lesión cerebral y lo asociamos a otras cosas como estilo de vida, el estrés, obesidad. Probablemente eso hace que cada vez sea mayor. De hecho, se veía ¿verdad? La falta de energía del Papa, pero él intentaba ir a todo lado, ¿verdad? Para poder estar con la gente. Y se decía que él estaba con una fuerte neumonía. ¿Eso pudo ayudar un poco? Sí, de hecho, la historia de este mes y medio que estuvo prácticamente internado y que inclusive uno de los médicos, cuando lee los reportes ayer o antier, salió que tuvieron que tomar decisiones serias acerca si le daban medicamentos que podían lesionar otros órganos para sacarlo de la neumonía o más bien detenían el tratamiento. Probablemente sí tuvo que ver, probablemente tuvieron que utilizar algunos medicamentos, como digo, algunos esteroides que aumentan el azúcar, que pueden lesionar los vasos sanguíneos, algunos antibióticos que también pueden tener algún tipo de alteraciones. Entonces, todo este conglomerado y el estrés, solo ya la infección por sí sola puede tener efectos deleterios en la circulación. Y esto le puede pasar a cualquier persona, pero en el certificado de función dice que tuvo derrame cerebral
y posteriormente insuficiencia cardíaca. ¿Esto viene junto? Sí, claro, o sea, al final de cuentas, cuando todos fallecemos, lo que termina llevándonos, o cuando nosotros determinamos que un paciente fallece, es porque cesan las funciones del corazón y de la respiración. Entonces, eso es cuando ya determinamos una muerte física. ¿Pero qué pasó? Probablemente él tuvo una lesión en el cerebro tan grande, en el cerebro tenemos todos los órganos que controlan que podamos respirar bien, que nuestro corazón esté latiendo siempre entre 60 y 100 latidos por minuto, que nuestra presión se mantenga bien. Probablemente la lesión a nivel cerebral de él fue tan extensa que estos órganos que mantienen, o estos elementos que mantienen precisamente los signos vitales normales, empiezan a decaer también y obviamente llevar a un paro cardiorrespiratorio, que es lo que al final de cuentas todos llevamos a fallecer, o todos morimos o definimos muerte cuando cesan las funciones del corazón y la respiración. Derrame e insuficiencia, ¿esto por qué se da junto, doctor? Normalmente, o sea, no necesariamente tiene que darse junto, depende de la magnitud del evento. Probablemente la magnitud, y como bien dice quien lo atendió, él lo vio, ya estaba inconsciente cuando llegó y de ahí en adelante fueron algunos minutos, horas tal vez a lo sumo, en que ya lo declararon fallecido. Entonces, depende de la magnitud. No todos los pacientes que hacen un derrame cerebral o un AVC llegan a fallecer. Dependerá de qué zonas y qué tan grande fue la zona que se vio afectada para que lo lleve uno precisamente a hacer un colapso cardiovascular. De hecho, que el doctor cuenta que primero entra en coma. Normalmente este tipo de personas entran en coma antes de fallecer. Correcto. El sistema que nos mantiene despierto es un sistema que se llama SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que es un sistema que hace que nosotros nos podamos despertar todos los días en la mañana, que se activa evidentemente. Cuando este sistema deja de funcionar, lo que viene precisamente es esa alteración del estado de conciencia que llamamos coma, que puede ser desde un coma profundo hasta un coma menos profundo, dependerá de qué tan afectado esté. Como les digo, probablemente para que uno lo lleve a fallecer un derrame cerebral, definitivamente la lesión tuvo que haber sido muy extensa y obviamente se afecta el sistema que nos mantiene conscientes y despiertos. Interesante lo que dice el doctor del Papa. Dice, entré en la habitación, él tenía los ojos abiertos, constaté que no tenía problemas respiratorios y entonces intenté llamarlo y no contestó, no respondía a los estímulos y en ese momento entendí que no había nada que hacer. Correcto. Normalmente los pacientes mantienen, y digamos que lo más básico que todos tenemos son los reflejos. Si ustedes toman a un recién nacido, un bebé, que no habla, que no se comunica, tiene unos reflejos ya desde nacimiento que llamamos moro, el reflejo de prensión, por ejemplo, esos son reflejos que se mantienen. Probablemente el mantener los ojos abiertos el Papa fue parte de reflejo probablemente que se mantenía, algunos reflejos que se mantienen hasta el final de la vida, pero que no responda, que no se active, y normalmente precisamente uno hace esto con los pacientes en coma. Primero les habla a ver si hay algún tipo de respuesta al estímulo verbal, después los toca a ver si hay algún tipo de respuesta a estímulos táctiles y por último inclusive ver si hay algún tipo de respuesta a estímulos nociceptivos, a estímulos dolorosos. Cuando el paciente no responde ni a estímulos verbales, ni táctiles, ni dolorosos, es cuando decimos que evidentemente pues está en coma. Y normalmente los pacientes en coma lo que sigue es que hay que definir qué tan patente o qué tan bien está su tracto respiratorio o su sistema respiratorio, porque muchos de esos pacientes que caen en coma lo que siguen es hacer fallo respiratorio y normalmente lo que sigue es colocarles un tubo y colocarles una ventilación mecánica para evitar que lleguen a fallecer. De hecho, el cirujano de él, Sergio Banfieri, dijo que reveló que durante la última hospitalización el Papa pidió no ser entubado para poder estar ahí, digamos, él. Exactamente, y eso está claro, aún en Costa Rica también hay legislación de esto, llamamos voluntades anticipadas. Entonces, si usted está consciente, si no le piden a la persona, ¿verdad? Si uno está consciente y orientado, usted puede decidir hasta qué punto quiere que le hagan en determinados casos, en enfermedades severas. Entonces probablemente él ya se veía debilitado, sabía que tenía enfermedades complejas que podían llevar, si lo conectaban a un respirador, no necesariamente a fallecer, pero a mantenerlo por mucho tiempo conectado a este aparato, a hacer traqueostomías, a hacer una serie de situaciones que lo iban a mantener en cama o incapacitado todavía por mucho más tiempo,
e inclusive aún de igual manera podía fallecer. Entonces, en estado consciente y cuando uno tiene enfermedades crónicas, esto se llama voluntades anticipadas, uno puede definir hasta qué punto de su tratamiento usted puede hacer, siempre que sea adulto, esté en pleno uso de sus facultades, tenga testigos y quede claramente explícito. Doctor Espitaleta, gracias por explicarnos este tema. Con gusto. Muy amable. Seguimos.